Pasar con todo, va a hablar sobre la unidad número 2. Mi persona, Michael Doyle, va a hablar sobre el tema número 1, el contexto educativo y sus aspectos. El contexto educativo es un proceso de realizar en un entorno complejo. Está influenciado decisivamente por factores físicos, sociales, familiares y tecnológicos. Su principal característica es que las escuelas funcionan como una institución social que refleja la sociedad y tienen como objetivo la prioridad de la integración, la atención a la diversidad del alumnado en todas sus formas. ¿Cuáles formas? Cognitivas, culturales y sociales. Esto exige a la preparación a los estudiantes para convivir en una comunidad multicultural y multiétnica. Ahora vamos a hablar sobre su influencia en el sujeto educativo. El contexto educativo ejerce una influencia decisiva y contradictoria en la formación del sujeto. Por un lado, funciona como una institución de control y disciplina, que reproduce los valores sociales dominantes a través de mecanismos de poder, como la vigilancia y la regulación de los cuerpos, convirtiendo a los individuos en sujetos sujetados. ¿Qué quiere decir sujeto sujetado? ¿Qué son los sujetos sujetados? Son individuos que carecen de pensamientos propios y autonomía, viviendo una existencia inauténtica a lo que son pensados y determinados por sistemas o discursos externos. Se trata de personas que son influenciadas por la sociedad y sus estructuras, repiten y actúan de acuerdo a patrones preestablecidos, perdiendo ellos su capacidad de reflexionar su propia realidad y constituirse como sujetos activos y críticos en su entorno. Ahora vamos a hablar sobre y entender los aspectos que inciden en el sujeto educativo. Inciden en la transformación y liberación del sujeto en un proceso multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre en la apropiación activa de la cultura, también la interacción con los otros basados en la pluralidad y en el respeto a la diferencia, y el reconocimiento del cuerpo como generador de conocimiento. Para ello es fundamental superar la pedagogía bancaria de Paul Freire, que por un modelo liberador, basado en el diálogo y en el encuentro, formando sujetos críticos, autónomos, con la capacidad de transformar su realidad y construir una sociedad más justa. A continuación, mi compañero. Hola con todos, hoy voy a hablar del tema 4, subtema 2, que es la globalización en la política educativa y la cultura. La globalización en la política educativa y la cultura facilita el intercambio de ideas, promueve la estandarización de modelos educativos occidentales y el acceso a la tecnología, lo que puede mejorar la calidad educativa, pero también crear disparidades y desafíos para la identidad cultural local. En el ámbito cultural, fomenta el intercambio global y la homogeneización a través de redes de comunicación y el consumo. En la globalización en la política educativa y la cultura, tenemos el impacto en la política educativa y el impacto en la cultura. En el impacto en la política educativa hay hay un intercambio de conocimiento, unos nuevos modelos de tecnologías y estandarización y desigualdad y movilidad de talento. Y en el impacto en la cultura tenemos la interconexión y la homogeneización, identidad y diversidad y desafíos para la cultura. En el impacto de la política, en el intercambio del conocimiento, por ejemplo, facilita la difusión de mejores prácticas y metodologías pedagógicas entre países. En los nuevos modelos y tecnologías, tenemos que impulsa la adaptación de tecnologías de aprendizaje en línea y la integración de recursos digitales en el currículo.
En la estandarización y desigualdad, el predominio de modelos educativos occidentales, la brecha digital puede marginar a comunidades vulnerables. En la movilidad de talento, el éxodo de profesionales de la educación de países hacia recursos limitados hacia países ricos. Por acá, en el impacto de la cultura tenemos la interconexión y homogenización, que será la globalización a través de las redes de comunicación, promueve la difusión de estilos de vida. Tenemos también la identidad y diversidad. Si bien la educación busca ser más intercultural y multilingüe, el predominio de modelos culturales ajenos pueden amenazar la identidad cultural. También tenemos el desafío de la cultura local. La influencia cultural global puede provocar una pérdida de identidad cultural y un sentimiento de inadecuación. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es José Chumaña. Voy a hablar sobre la antropología cultural de la educación. La antropología cultural de la educación es una disciplina que estudia las conductas y sociedades contemporáneas, enfocándose en cómo la cultura influye la formación de las personas y en los procesos de transmisión cultural. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, con pioneros como Hayward y la Escuela de la Cultura y Personalidad en los años 30, siendo un hito la conferencia de George Speed en 1954, que impulsó su desarrollo académico. Esta subdisciplina es fundamental para comprender y apoyar la educación intercultural y bilingüe, ya que permite entender las culturas organizacionales de las instituciones educativas y nutrir los currículos. Voy a hablar sobre el subtema número 1, el enfoque de la antropología. El enfoque antropológico se caracteriza por su mirada holística de las sociedades y sus procesos, considerando la vida de los signos de los senos de la vida. Como su objetivo de estudio se distingue por qué el interés de la diferencia cultural y en el cambio en el mundo. Metodológicamente, la etnografía y la observación participan son herramientas centrales, implicando una inmersión y un involucramiento personal para describir, analizar y comparar culturas desde los conceptos propios de las disciplinas. Dentro de la antropología coexisten diversos enfoques. La antropología cultural examina la transmisión cultural y la formación del individuo en la relación con su contexto social, mientras la antropología filosófica se pregunta sobre la esencia del ser humano educable y el sentido de la educación. Buenas tardes, máster. El día de hoy le voy a hablar sobre antropología, cultura y sociedad. El rol de la antropología, cultura y la educación es multifacético y fundamental, ya que busca comprender el fenómeno educativo desde una expectativa cultural y contribuir a su mejora. Esta relación se formaliza con un campo de conocimiento denominado antropología de la educación. Sí. La antropología de la cultura se relaciona en la educación en varios ámbitos. Perspectiva teórica de metodología, contribuciones del proceso educativo, roles de la práctica de forma del docente. En resumen, la antropología de cultura juega un papel crucial en la educación al proporcionar una perspectiva cultural fundamental para la comprensión y mejora de los procesos educativos. Ofrece marco teórico y metodología para analizar las dinámicas socioculturales y el contexto escolar. Promueve la equidad y el empoderarismo de grupos minoritarios y enriquece la formación y la práctica del profesorado.
A través de figuras históricas y una promoción continua, busca humanizar la pedagogía y asegurar la educación y la cultura avance junto en el desarrollo. Gracias. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada. Mi tema es los contextos de la sociedad. Los contextos de las sociedades se refieren a los entornos y condiciones, factores que influyen en cómo se organiza su comportamiento. Evoluciona en un grupo humano. Entender el contexto de una sociedad es fundamental para analizar su cultura, su economía, sus instituciones y sus dinámicas de convivencia. Podemos clasificar los contextos principales de las sociedades en varios niveles. Contexto histórico. Definición: es el conjunto de derechos pasados que explican cómo la sociedad llegó a su situación actual. Contexto cultural. Definición: conjunto de valores, creencias, costumbres, idiomas, arte, religión y formas de vida que comparten los miembros de una sociedad. Contexto económico. Definición: condiciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en la sociedad. Contexto político. Definición: sistema de gobierno, leyes, instituciones que regulan la convivencia. 5. Contexto social. Definición: estructura de relaciones entre los cuerpos humanos, familiares, clases sociales y comunidades. Contexto geográfico y ambiental. Definición: características físicas del lugar donde vive la sociedad, clima, relieve y recursos naturales. Mi nombre es Ángel Suárez, voy a hablar sobre el tema 3 de la unidad 1, el estudio etnográfico de la comunidad educativa. Voy a hablar de lo que es el subtema 1 y el subtema 2. Ya. En lo que es el subtema 1 tenemos los grupos étnicos del Ecuador, estudio etnográfico en la escuela. El Ecuador es un país caracterizado por ser un país, digamos, diverso, básicamente, porque hay distintas culturas y étnicas. Tenemos la cual está conformada por los que son afroecuatorianos, montubios, mestizos, indígenas. Bueno, cada grupo posee formas particulares de organización social, lenguas, tradiciones y prácticas que enriquecen lo que es la identidad nacional. En el ámbito educativo, el estudio etnográfico permite analizar cómo se expresan estas distintas culturas entre ellas, también el cómo interactúan entre ellas. Ayuda a visualizar básicamente lo que es la desigualdad y valorar la pluralidad, fomentando una educación que no solo reconozca, sino que también respete y se fortalezca. Se tiene que fortalecer lo que es cada identidad de cada grupo. Ya, la escuela se convierte en un espacio clave para que estos distintos grupos puedan convivir entre sí y aprendan entre ellos. Para poder así tener una sociedad un poco más justa. Bueno, lo que es el subtema 2, los migrantes. Bueno, la migración es tanto interna como internacional. Es un fenómeno que también se transforma en una realidad de las comunidades educativas. En el Ecuador hay muchas familias que se trasladan de una región a otra o provienen de otros países en busca de una mejor condición de vida. Los niños y jóvenes migrantes llevan consigo costumbres y formas de hablar o experiencias o incluso expectativas, lo que aporta una diversidad de cultura al aula. Sin embargo, también se enfrentan retos como la adaptación a un nuevo entorno, lo que es, ¿cómo se podría decir? Una posible discriminación o la falta de reconocimiento a su identidad. El enfoque etnográfico básicamente en la escuela permite que se pueda comprender estas vivencias y diseñar estrategias de inclusión para así que todos puedan convivir entre sí. Y no ocurra eso de que excluyen o discriminan a alguien. Y así todos se puedan favorecer, tanto personas que viven en el mismo país o en la misma región. Y igualmente cada uno debe tener su respeto, porque no porque sea de otro país o de otra región lo van a discriminar. Y así se garantiza lo que es el fortalecimiento de valores
de la solidaridad y la sociedad. Buenas tardes, máster. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les daré a conocer sobre el tema la globalización en la política y cultura, seguido de sus dos subtemas que ya les iré dando a conocer un poco de cada uno de ellos. ¿Sabían que la globalización es un proceso que está redefiniendo nuestro mundo? En esencia, la globalización no solo nos conecta a través del comercio y la tecnología, sino que también tiene efectos profundos en nuestra política y también la cultura. Como subtema 1 tenemos la globalización desde la perspectiva de la antropología cultural. Desde la antropología cultural, la globalización no es un proceso de occidentalización que destruye culturas, sino una fuerza que las reconfigura y las transforma, en lugar de ser receptores pasivos. En la comunidad adaptan y mezclan los flujos globales, dando lugar y forma a las culturas híbridas. O sea, como se mezclan, cada una de ellas aprende su característica única que tiene. Este proceso no es uniforme.